Gloria al Señor, Dios le bendiga en esta hermosa hora. Voy a compartir con ustedes una porción de la palabra de Dios. Está en San Lucas 24:1. Vamos a leerlo así. Dice en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. El primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especias aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ellas, y hallaron removida la piedra del sepulcro, y entrando no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Aconteció que estando ellas perplejas por esto, he aquí se pararon junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes, y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, les dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea. El 7, diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores, y que sea crucificado y resucite al tercer día. Amén. ¿De qué está hablando aquí la palabra de Dios? Está hablando que Jesús cuando estuvo en esta tierra, Él les dio instrucciones a sus discípulos. Les dio instrucciones a sus discípulos de qué era lo que a Él le iba a acontecer. Les enseñó lo que a Él le iba a pasar. Para ello vamos a verlo en San Marcos 8:31. Dice: y comenzó a enseñarles que le era necesario al Hijo del Hombre padecer mucho y ser desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y ser muerto y resucitar después de 3 días. Esto les decía claramente. Entonces Pedro le tomó aparte y comenzó a reconvenirle. Aquí claramente la palabra de Dios nos está hablando, amén, que Jesús les instruyó a sus discípulos y les estaba diciendo, les enseñó qué era lo que a Él iba a pasar. Pero, ¿sabe una cosa? Eso fue antes de que Jesús fuera crucificado. Entonces a Jesús instruyó a sus discípulos y les dijo lo que había de pasar, pero a los discípulos se le olvidó. Aquí estamos viendo en el pasaje que vimos en San Lucas 24, ahí está hablando acerca de las mujeres que iban con Jesús, las mujeres que iban a ver a Jesús. Jesús les dijo que lo que iba a padecer, y ellos recordaban bien eso. Ellos recordaban que Jesús iba a morir, pero ellos pensaban que Jesús solamente iba a morir como cualquier ser humano y Jesús se iba a quedar ahí. ¿Dónde vemos eso? Porque las mujeres iban, dice la palabra de Dios, que llevaban especias aromáticas para ungir el cuerpo de Jesús. Llevaban las especias aromáticas para ungir ese cuerpo y pensaban que ahí se iba a quedar. ¿Y dónde vemos eso? Lo vemos que dice que iban y que le dijeron al hortelano que estaba ahí, pensando ellos que era el hortelano, y no era ningún hortelano, dice que un joven, un ángel, estaba ahí cuidando el lugar donde Jesús había sido puesto. Entonces las mujeres, pensando que era el hortelano, le dijeron: Señor, si tú lo has tomado, dínoslo. ¿Dónde has puesto al Señor para que nosotros vayamos y lo tomemos? Dice la palabra de Dios. ¿Qué le dijeron las mujeres a esa persona?
pero a ellas, yo les decía que a ellas se les había olvidado. Ellas estaban preocupadas viendo la situación que estaban viviendo, porque ellas habían convivido, al igual que los discípulos, habían convivido con Jesús, anduvieron con Jesús, eran las mujeres que ayudaban a Jesús, dice que servían de sus bienes, con ello apoyaban a Jesús. Entonces ellas estaban tristes, estaban preocupadas en ese momento de dónde estaba el cuerpo de Jesús. A ellas se les había olvidado que Jesús les había dicho que iba a resucitar al tercer día. Aquí lo vimos en el segundo pasaje que leímos, San Marcos 8:32, 8:31, dice el final, y ser muerto y resucitar después de 3 días. Y a ellas se les había olvidado eso, que Jesús iba a resucitar. ¿Por qué se les había olvidado a ellas eso? Porque ellas estaban enfocadas, preocupadas, tristes, dice la palabra de Dios. La misma palabra de Dios dice que ellas estaban tristes y preocupadas. ¿Por qué? Por su maestro. ¿Dónde estaba el maestro? Lo que le había acontecido. Ellos pensaban que era un ser humano normal como los otros, que moría y ahí se iba a quedar. Se les había olvidado lo que Jesús les había dicho, que iba a morir y que iba a resucitar al tercer día. Entonces, así mismo le acontece. Fíjese que así mismo le acontece al hombre, a la mujer, así mismo le acontece al ser humano cuando está viviendo una situación. Y esto era lo que Dios me ministraba en esta tarde, que eso mismo es lo que le acontece a la persona. Cuando está viviendo una situación, la persona, a algunas se les cierra el mundo, piensan que eso va a ser eterno, que siempre van a estar viviendo ese momento difícil, piensan que nunca va a acabar ese momento. Y se les olvida lo que Jesús, lo que Dios en un momento determinado ha declarado sobre su vida. Se les olvida una palabra de parte de Dios, una promesa que Dios les ha dado. Y fíjese, vamos nuevamente a San Lucas 24. Y esta es la palabra donde el hombre debe reflexionar, que debe guardar en su corazón. El 6. No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea. Esa es la palabra para que usted recuerde. En el momento difícil, el ser humano no debe de pensar, darle cavidad al problema, no debe darle cavidad a la necesidad, no, sino que debe acordarse, echar mano de la promesa que Dios le ha dado. Mire lo que dice, acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea. Es lo que el hombre necesita cuando está pasando momento difícil, cuando está pasando una prueba, una lucha, lo que sea que esté pasando, el ser humano tiene que acordarse de la promesa que Dios le dio. Tiene que acordarse, y Pablo lo dice en el Nuevo Testamento, dice, acordaos de la promesa de Dios. Esa es un arma en que el hombre debe tomar en sus momentos difíciles, momentos difíciles que está pasando. Yo no sé cuál es la situación que está pasando, pero en esta hora Dios ha traído esta palabra para usted. Usted no tiene que darle cavidad al problema, no debe deprimirse en lo que está viviendo, no debe darle cavidad porque si la persona le da cavidad, la persona acepta lo que está viviendo. No, la persona debe acordarse de las promesas que Dios le ha dado. Creo que Dios le ha dado una promesa a su vida. Creo que hay alguna palabra de parte de Dios para su vida que Dios un día le dio. Y usted no ha visto el cumplimiento de esa palabra. Entonces, en el momento difícil que usted está pasando, eche mano de esa palabra. Aquí mismo Jesús
el ángel lo está recordando, dice, acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea. Eso fue lo que le dijo el ángel, eso fue la palabra que el ángel les declaró a las mujeres en el momento que ellas estaban pasando. Les tuvo que recordar eso, que recordaran la palabra, recordaran las promesas que Jesús iba a resucitar al tercer día. Yo no sé cuál es la promesa que Dios le ha dado a su vida. Yo no sé qué es lo que Dios ha hablado a su vida. Pero de ahí eche mano en este momento difícil que está pasando. Yo no sé lo que está pasando, pero eche mano de esa palabra. Eche mano de la palabra de Dios, lo que Dios le ha prometido. Tal vez usted ve la necesidad muy grande, tal vez usted ve que es muy difícil, pero nada puede ser más grande que Dios. Dios es fiel, Dios es fiel. Yo digo que Dios, si Dios habla, cuando Dios habla se cumple. Él cumple su promesa. Si Dios le dio una promesa, Él la va a cumplir. Él va a cumplir esa promesa, la promesa que un día le dio. Dice la palabra de Dios que Él no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Eso téngalo muy en cuenta. Eso recuerde. Eso recuérdelo. Y esa es la palabra que Dios me ministraba en esta tarde, que aún a mi vida ministró, aún a mi persona, Dios me recordó, trajo esta palabra y me recordaba que tenemos que echar mano de esa palabra, de las promesas de Dios que tiene para nuestra vida. Si aún no las vemos cumplidas, eche mano de esa, que si Dios fue Dios el que le prometió algo a usted, fue Dios el que le dio una promesa, Dios la va a cumplir. Fue Dios el que le dio una palabra, Dios la va a cumplir. Esa palabra tiene cumplimiento. Si fue Dios el que la habló, esa palabra tiene cumplimiento. Esa palabra se va a tener que cumplir por encima de todo. Por encima de lo que usted está viviendo, esa palabra tiene cumplimiento. Claro que tiene cumplimiento. Únicamente el hombre lo que tiene que hacer es avanzar, continuar. Y esa palabra va a llegar a su vida en el momento menos esperado, en el momento que usted menos espera. Dios va a llegar, va a llevar esa respuesta, va a llegar ese cumplimiento, el cumplimiento de esa palabra. Porque Dios es así, Dios siempre nos sorprende. A veces nosotros no estamos pensando en algo, pero Dios llega en el momento específico cuando el hombre menos lo espera. Gloria al Señor, Dios le bendiga. Ahora quisimos traer, no quisimos, ¿verdad? Dios trajo algo diferente para la vida. Siempre hablamos de juicios o cosas que vienen para la tierra, pero en este caso Dios ha traído una palabra diferente, una palabra de ánimo, una palabra de consuelo para usted que está viviendo esa situación. Amén. Recuérdelo, acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea. Acordaos de las promesas de Dios. Acordaos de lo que dice en su palabra, de lo que Dios nos promete en su palabra. Amén. Gloria al Señor, Dios le bendiga. Amén. Yo le invito a que se suscriba a este canal, que Dios haga algo especial en su vida. Amén. Suscríbase a ese canal para que tenga crecimiento y sea de bendición para demás personas. Amén. Gloria al Señor, Dios le bendiga.